Hola gente del multiverso. Recientemente he estado jugando Crash Bandicoot 4 It's About Time y todo iba bien en los primeros niveles del principio. Algunos saltos, enemigos, romper cajas era algo divertido y retante, aunque no sé cómo nunca conseguía ninguna. Los niveles pasaban y pasaban hasta que empezaron las máscaras, estos bichos que añaden una nueva jugabilidad o una nueva forma de estresarte en los niveles finales, como quieras. Llegué hasta el primer y segundo jefe y me parecieron retantes. No difíciles porque a la quinta ya lo tenía, pero luego de derrotar a los en Trophy, parece que el juego terminó. Pero hay más niveles. Entonces me deja confundido, pero ya que estamos, los juegos, ¿sabes? Y Dios, qué horror. Después de morir 27 veces en el primer nivel, 36 en el segundo, 30 en el tercero, supe que quedase lo que quedase, iba a sufrir bastante. Y a esta altura pasé de las cajas a hacerse un mínimo de 100% o 106% en este juego es imposible. Es que no sé cómo lo hacen, porque hay algunas hasta ocultas. Y aquí es donde llegamos a esta parte en la que, según vídeos de internet, Google, todo esto, es el mundo y nivel más difícil del juego de la campaña principal. Luego vaya a ser que haya poke, porque todavía no me lo he pasado, me queda un jefe. Bueno, siguiendo con la intro esta de no haber subido vídeos en 2 años, en este presunto mundo final morí un total de 38 veces en el primero, 34 en el segundo. Sumado a los anteriores, pues digamos que ha pasado de morir de entre 5 y 10 veces en el nivel a entre 20 y 30 veces, incluso más ahora. La vida. Que hasta que llegamos a el nivel. Castillo de Cortex. ¿Qué le pasa a este nivel? No sé. ¿Qué le pasa a los desarrolladores más bien? Es que no hay más que hablar. Tenéis que verlo. Empezamos el nivel con la máscara cuántica. Esta máscara puede cambiar la realidad eligiendo qué existe y qué no. Básicamente a nivel jugable hay que darle en el momento exacto porque hay plataformas que está y tienes que aparecer. Es complicado de explicar, pero básicamente está y no está al mismo tiempo. Y una sección de plataformeo. En esta sección solo activaremos la máscara para los láseres, si aparecen o no. Pero hay un problema, soy ciego. Y la primera vez morí porque les parecía buena idea poner los primeros láseres en los segundos. Bueno, pero no pasa nada. Llegamos hasta la siguiente sección. Y aquí es lo que me refiero con evitar caerte. Porque la mayoría de las veces le vas a dar a que desaparezcan cuando no. Lo complicado es la coordinación, cosa que no tengo. Y por la cual esta máscara es mi menos favorita. Pero en esta parte no tenía ni idea qué hacer. Así que en la siguiente me lo pasé del tirón como un pro player que soy. Cogemos checkpoint y usamos la segunda máscara, la del tiempo. Ralentiza todo el mundo. Nosotros nos podemos mover como dioses. Así que como estas dos primeras cuchillas son de tutorial, se pasan sencillo. Y ahora es donde corrobora que no sé jugar. Es tan sencillo como pararlo en el tiempo para subirte a la cuchilla y pasar a la siguiente zona. ¿Qué pasó? Mirémoslo. No sé si eso se puede considerar habilidad. Es decir, ¿qué tan difícil era morir en esos pinchos laterales? Aquí está el apartado extra, la sala bonus. Hoy a esta altura es ver cuán preciso puede llegar a ser, ya que consiste en unos saltos justos y cajas nitro que explotan instantáneamente al tocarla. Pero con la habilidad del tiempo puedes pasártelo sin que te mueras instantáneamente. Y decidí probar el bonus después de haberlo dejado tras la incesante muerte de niveles de atrás. Os dejo mi paso por aquí a cámara rápida, algunas muertes importantes. Bien, a estas alturas no sé si habéis percatado, pero nos están haciendo jugar con todas las máscaras. Y la que toca es esta. Sinceramente no tengo ni idea cómo describirla. Da vuelta más fuerte y salta más lejos. No sé, la verdad. Pero su zona es la más fácil de todas. Aunque otra zona sencilla es la de la gravedad. Simplemente cambia la gravedad si es para arriba o para abajo. Y si caes para arriba, por fin tiene sentido bajar para abajo y subir para arriba. Sus zonas no son difíciles en sí, solo confusas. Por esto es lo que el personaje va para arriba y va para abajo.
Así que unas muertecillas y seguimos para adelante. Ah, se me olvidaba. Esta parte, la cuchilla de la antigravedad. Aquí estuve media hora intentando subirme en las cuchillas para ir al otro lado, hasta que me acordé que tenía la de gravedad y que podía subirme en el techo. Míralo. ¡Ay! ¡Qué mono es! Mira cómo falla. Asesinato encubierto más tarde y seguimos. Iluso de mí, pensaba que era la máscara cuántica de nuevo, pero resultó ser las 3... ¡Perdón! ¡Las 4 juntas! Aquí fue donde ya entendí por qué se consideraba tan difícil el nivel y que me iba a llevar un rato. ¿Cómo eso? Que no sé ni cómo pasar tranquilo a la otra zona, así que usé la técnica milenaria. A saco paco. Aquí la verdad es que no sé en qué pensaba. Por instinto activé la máscara y morí antes de siquiera hacer algo. Por eso dije que confundía. De la adrenalina que tenía dije todo de una, hasta que me cortocircuite el cerebro con el de la gravedad. El gravitatorio es fácil, pero te cortocircuita el cerebro cada vez que lo usas y pasa cosas como esta. Caes, activa el cambio de gravedad, saltas y lo vuelves a activar por instinto. Sin sentido total. Bueno, después de haberme freído el cerebro y aprendido sobre mis errores, llega la parte. Esa parte que todos miran con horror. Es la parte donde prefiere cerrar el juego y no volver. Es la parte donde hacerse un 100% platino en Dark Souls no es tan difícil. A lo mejor exagerado. Pero llegas con un cansancio de haber jugado, por lo menos en mi caso, los 5 niveles 6 anteriores, que mueres más de 30 veces en cada uno por 2 mundos enteros, y esta es la culminación del estrés. Para que me entendáis, os narraré la parte. Comienzas con la cuántica, láseres y plataformas semi-invisibles en las que tienes que darle que cambie 2 o 3 veces por salto. Después hay un robot que te tira rayos para que sufras. Y tienes que saltar antes de tiempo para bajar a la máscara rosa esta, en la que con saltos precisos y sin pasarte del giro, sin romper las cajas del TNT porque mueres instantáneo, tendrás que activar la TNT de arriba para que explote antes, venga la plataforma, pases por debajo, coger la máscara del tiempo, pararla, pasar por encima para abajo de las cajas y después llegarás abajo con la máscara gravitatoria, tendrás que darle en el aire, ir a la plataforma que se estaba yendo, darle otra vez, coger otra vez la máscara del tiempo, pasar por las cajas nitro. Espera. ¿Es esa una cinta? Las cintas VHS son coleccionables que te desbloquean niveles barra retos de cajas o algo así que funciona para ver el pasado. Y la gracia está en que para conseguirlas, por lo menos lo que he podido comprobar, tienes que llegar a esa parte de nivel sin morir ni una sola vez. No sé, no. Bueno, ¿por dónde íbamos? Después de pasar por las cajas nitros, tendrás que volver a coger en el aire la otra máscara para saltar alto y lejos, para coger la otra máscara cuántica en el aire y activarla en suspensión para desactive los láseres, caer en una plataforma y coger ya por fin la última máscara gravitatoria y completar el nivel por fin. Dios, ha sido fácil, ¿no? Oh, vaya, os voy a enseñar en modo rápido algunas muertes. Bueno, pues eso ha sido todo. Ya solo me queda una pequeña conclusión. Si eso cuesta sin pillar ninguna caja, ¿cómo lo haces cogiéndolas? Es decir, en muchas de las partes donde he tenido que ir cagando leches, había cajas arriba que ni siquiera sé cómo se cogen. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Antes de jugar Crash 4 me compré la trilogía esta que sacaron y tenía pendiente este juego. Y gracias al PS Plus que le han dado, pues lo he podido jugar. Así que no tendré que gastar mi dinero. Nada, en verdad, a fecha de este vídeo ya se me habrá acabado el plazo de suscripción y vuelvo a ser un pobre a ojos de Sony. Sea como sea, espero que os haya gustado este pasaje del terror. Si queréis más vídeos como estos, ya sabéis qué hacer. No voy a repetir el mismo sermón de siempre. A todo esto, ¿os gusta Hollow Knight? Come to me, embrace my kiss. Let's be
the truth. When the morning